Saludos cordiales. Presento en este breve video la evidencia de aprendizaje de la unidad número 2 de bioquímica metabólica, en la cual presentaré cuáles son los mecanismos por los cuales los nutrientes, los macronutrientes de un alimento entran a diferentes rutas metabólicas. El alimento que yo he elegido es el aguacate. Es un fruto que predomina su contenido en lípidos, ya que contiene tan solo 12% de gramos de lípidos, no así el contenido de carbohidratos, que es muy bajo, es un contenido de 5.9%, y a un poco menos es su contenido en proteínas, es un contenido de 1.5%. Ya que es un alimento que contiene 3 macronutrientes, pero en diferente proporción, las rutas metabólicas que van a activarse al ingerir este fruto van a ser muy particularmente diferentes. Cabe mencionar que el perfil lipídico de este fruto es predominantemente de ácidos grasos monoinsaturados, con una muy pequeña proporción de ácidos grasos saturados y poliinsaturados. Bien, cuando empieza la digestión de este alimento, los jugos gástricos, las diferentes enzimas, los jugos biliares que emulsionan las grasas y que van cortando los azúcares y van deshaciendo a las proteínas hasta sus unidades básicas, disponen los nutrientes en sus moléculas absorbibles, las hacen disponibles en el intestino para su correspondiente absorción. Una vez que éstas entran a la sangre, la porción de carbohidratos, que como mencioné hace un momento es muy baja, entra como glucosa a la vía de la glucólisis. Podemos ver aquí en la imagen, en esta imagen que nos sirve para ilustrar dos procesos metabólicos. Del lado izquierdo tenemos al de la glucólisis, en el que entran precisamente estos carbohidratos digeridos y catabolizados, ya que es un proceso de reducción de tamaño y de simplificación de estructura química, por la cual esos carbohidratos pasan a ser glucosa, y es como puede entonces entrar e iniciar el llamado ciclo de la glucólisis. La glucosa obtenida del aguacate es transformada por la exoquinasa glucosa 6-fosfato, y esta a su vez sufre una dimerización entre glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato, dependiendo también del tipo de fuente de carbohidrato. En este caso, la información disponible no menciona precisamente la cantidad de fructosa que contiene los carbohidratos del aguacate. Sin embargo, puede que haya una cierta cantidad que también se distribuya entre glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato, dependiendo de el origen del carbohidrato. Va a venir determinado por la ingesta del alimento y no tanto por una acción enzimática. Ahora bien, en las diferentes proporciones que se hayan obtenido estos monosacáridos en la digestión, va a entrar en acción el siguiente paso, que es gracias a la fosfofructoquinasa, como la fructosa 6-fosfato se convierte en una fructosa 1,6-bifosfato, la cual puede pasar a través de otras reacciones por la misma vía catabólica hacia la transformación a piruvato por efecto de la piruvatoquinasa. Y es a través de este proceso
de transformación de la glucólisis, cómo se obtiene las moléculas de piruvato y de otros productos que sirven como parte del mecanismo de obtención de energía, si es una vía catabólica. El piruvato puede entrar a través de otras reacciones bioquímicas como el ciclo de Krebs o otra de las vías anabólicas a formar parte de, o ser sustrato de otras reacciones. En el primer proceso de absorción de estos nutrientes, en específico de los carbohidratos del aguacate, los niveles de glucosa en sangre hacen que estos pocos carbohidratos que se ingieren sean aprovechados gracias a la insulina. Todo esto es parte de una vía catabólica, una vía de aprovechamiento y distribución de los nutrientes. Cuando pasan estos nutrientes a formar una glucosa superior a la requerida, a la demandada por el cuerpo, si fuera el caso solamente este exceso de glucosa producto de la digestión del aguacate pudiera empezar a activarse y pudiera parte de esta glucosa formar parte de la glucogenogénesis. La glucogenogénesis es un proceso a través del cual es anabólico, se obtienen macromoléculas de glucógeno a través de la plegación y unión de diferentes moléculas de glucosa, y esta se deposita en dos compartimientos en especial. El primer compartimento es el hígado, en donde se almacena gran parte y la mayoría de este glucógeno. El segundo compartimento en el que se almacena esta reserva de glucosas plegadas y unidas es el músculo. Es a través de este almacenamiento de energía a través de macromoléculas como es el glucógeno, cómo se posibilita precisamente el obtener energía posteriormente cuando los niveles de glucosa en sangre sean menores. Y entonces entrará de nuevo una vía catabólica. Ahora, el perfil de proteínas del aguacate es muy bajo, no es tan alto. Sin embargo, de las pocas proteínas que contiene, recordemos que es 1.5% de proteínas, 1.5 gramos por cada 100, son digeridas a las unidades monoméricas de sus aminoácidos correspondientes y son transformados celularmente por dos reacciones, la reacción de transaminación y desaminación, por las cuales los aminoácidos son separados para poder ser aprovechados por una parte como sustrato para generar nueva glucosa, tanto como sustrato para otro tipo de aprovechamiento metabólico. Es decir, si bien en inicio las dos reacciones de transaminación y desaminación son reacciones catabólicas, por las cuales se obtiene, entre otros productos de desecho, el amonio y la urea, que se recicla en un ciclo llamado ciclo de la urea, y se obtiene también energía de este aprovechamiento. Subproductos que se dan a lo largo de estas reacciones sirven como sustrato para otras reacciones, sobre todo las reacciones que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, como podemos observar en esta imagen, a través del acetilcoenzima A, que es fruto precisamente de todas estas reacciones de transaminación y que un subproducto es precisamente parte del aprovechamiento que se obtiene. De parte de estos aminoácidos generan ciertos recursos como los cuerpos cetónicos que posteriormente podrán ser transformados por otras rutas metabólicas en diferentes sustratos, concretamente en sustratos para la glucólisis,
en una fase posterior a la ingesta, ya que en la primera parte de la digestión y el aprovechamiento catabólico de estos productos, la proteína, los aminoácidos son aprovechados para obtener energía y también sustratos para otros procesos metabólicos, pero también van a servir en algún momento como una vía, como sustrato de vías anabólicas, las cuales van a ser precisamente eh, síntesis de ácidos grasos a través de eh, precisamente vías lipogénicas y también de triacilgliceroles en conjunto con ácidos grasos ya formados. Y es a través de esta transformación y de esta plasticidad de los diferentes macronutrientes como las vías del metabolismo del ser humano se unen para mantener una homeostasis, de modo que cuando no hubiera suficiente de uno de estos nutrientes, es posible ocupar otro nutriente como sustrato para obtención de energía por diferentes medios, tanto catabólicos como anabólicos. En este punto de la digestión de las proteínas en sus unidades básicas, que son los aminoácidos, se puede dar también la fase anabólica, como lo mencioné, y obviamente en principio es la fase catabólica. Ya que el aguacate es un alimento que predomina en sus ácidos grasos, tenemos que considerar que es un alimento del grupo de los alimentos de ácido de grasas, eh, grasas sin, bueno, grasas con proteína en este caso, y que bueno, como podemos ver en esta diapositiva, se encuentra esquematizado cómo es este proceso por el cual se aprovechan. Ya que sus componentes son ácidos grasos, su vía catabólica es la lipólisis, a través de la cual se da una oxidación, una beta oxidación de los ácidos grasos a través de esta reacción, por la cual se aprovecha precisamente sus componentes y se separan en, eh, en diferentes moléculas, las cuales pueden ser aprovechadas a diferentes niveles. Y bueno, como podemos ver en la imagen, la ruta catabólica de la lipólisis descompone en glicerol a los ácidos grasos y bueno, estos entran en la vía de la gluconeogénesis hepática o en glucólisis, y bien los ácidos grasos pueden también mediante la mediación del glucagón y la adrenalina aumentar la ruta de la glucólisis. La iniciación de la beta oxidación de los ácidos grasos para la obtención de energía, como les mencioné al inicio, es para obtener precisamente estas moléculas energéticas del NAD y del FAD, que pasan a la cadena transportadora de electrones para generar el ATP. Sin embargo, también hay otras reacciones catabólicas como la alfa oxidación y la omicron oxidación, según sea el tipo de ácidos grasos. Y ya que el perfil lipídico de este producto, que es el aguacate, también incluye ácidos grasos omega, obviamente en una proporción muy pequeña, también se dan este tipo de reacciones eh, en el momento de catabolizar los ácidos grasos de este tipo. A su vez, los ácidos grasos, el glicerol, grupos fosfato, que son producto de esta beta oxidación de los ácidos, puede ser sustrato para formar triacilglicéridos, mediante ahora una vía anabólica que es regulada por la dieta. Si solo se consumió, por ejemplo, una porción de 48 gramos de aguacate, esa fue la única comida, y obviamente se lleva una buena alimentación, la composición corporal es equilibrada, es saludable. La ruta
o el metabolismo está equilibrado. Pero si la ingesta de la glucosa es muy grande, si excede los requerimientos y los intermedios de los otros de las otras rutas son excedentes al gasto metabólico, esto aumenta la lipogénesis, ya que empieza una ruta anabólica por la que se pueden generar ácidos grasos tan solo por transformar el acetilcoenzima E en palmitato, y es precisamente el acetilcoenzima A un punto en el que convergen la mayoría de estos productos del catabolismo, porque precisamente el piruvato de la glucólisis sirve como parte del ciclo de Krebs. Es precisamente los triacilglicéridos, como también al ser aprovechados y cortados en ácidos grasos y regresar de nuevo a la glucólisis, pueden seguir formando este tipo de moléculas. Son los ácidos grasos también que como subproducto dan acetilcoenzima A, y este puede ser usado ahora por vía anabólica para generar reservas energéticas. Y bueno, esta transformación de los lípidos se da en el cuerpo humano, son vías anabólicas, pero dependen de la regulación endógena y de la regulación mediada por el tipo de dieta, ¿sí? Por el consumo. Entonces es importante considerar que la digestión o el rumbo de un alimento en particular sí va a depender de la cantidad de nutrientes que tenga, pero también de la situación clínica, la situación de salud, de los hábitos alimenticios de cada persona, ya que no será aprovechado de igual manera en una persona o en otra, porque como lo mencioné hace un momento, es precisamente la abundancia o la proporción de su consumo lo que determinará en gran medida si van a tomar rutas anabólicas o catabólicas. Y bueno, el efecto en el estado de salud que esto va a generar también va a ser muy distinto, tanto para beneficio como para su contrario. Finalmente les presento esta última diapositiva solamente para ilustrar de otra manera lo dicho anteriormente, que es precisamente el aprovechamiento a través de la digestión de los ácidos grasos de los alimentos que pasan a las vías celulares a través de, endocitosis y a través de la unión de ciertos receptores por las cuales son absorbidos y aprovechados por beta oxidación para producción de energía, y por este medio obtener de nuevo otras moléculas como subproductos, y es una transformación simple de los ácidos grasos que son descompuestos, pasan del glicerol al glicerol 3-fosfato. Gracias a la acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa pasan a la dihidroxiacetona fosfato, y es conforme puede entrar este cuerpo cetónico en otras rutas anabólicas o rutas catabólicas, sobre todo cuando hay momentos de inanición o momentos de ayuno, o bien ser transformado a la gliceraldehído 3-fosfato por una triosa fosfato isomerasa para ser aprovechados de nuevo en un ciclo metabólico, en un ciclo catabólico.